Muy buenas noches y bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. ¿Qué pasa si fracasa la reforma tributaria? Esa es la pregunta que hoy se hacen miles de colombianos. ¿Será que se desata un apocalipsis financiero para nuestro país? El análisis en segundos con el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. Comenzó nueva devolución del IVA. Desde hoy, 2 millones de hogares de escasos recursos empiezan a recibir los giros bimestrales, con los que el gobierno les compensa el gasto en el pago de este impuesto. En minutos les contaremos cómo funcionará de ahora en adelante esta ayuda. Mejora el pronóstico económico. El BBVA Research presentó hoy sus nuevas proyecciones para la actividad económica del país. Juana Telles, jefe de investigaciones de esta entidad, nos cuenta las cifras en minutos, aquí en Signo Pesos. Comenzamos esta emisión con una pregunta que hoy ronda en la mente de millones de colombianos. ¿Qué pasaría si se hunde la reforma tributaria? ¿Qué tan grave sería este escenario para la economía de nuestro país? Para analizar el tema, le doy la bienvenida al exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. Doctor Restrepo, buenas noches. Bienvenido a Signo Pesos. ¿Cómo ha estado? Buenas noches. Me place mucho saludarlo en este programa de Signo Pesos. Doctor Restrepo, lo hemos invitado pues teniendo en cuenta el ambiente político tan adverso que tiene en este momento la reforma tributaria, que busca conseguir 23 billones de pesos larguitos, 15 billones para volver a ajustar las cuentas fiscales del país y el resto para mantener programas sociales importantes como Ingreso Solidario, Familias en Acción, la devolución del IVA, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa si el proyecto se hunde? ¿Qué pasa si el proyecto no pasa? ¿Usted cree que habría un apocalipsis financiero? Pues no un apocalipsis, pero sí un hecho insólito y un hecho muy grave. Insólito porque normalmente cuando se presentan reformas tributarias, y eso lo enseña el pasado, hay críticas acá y allá. A lo largo de la discusión se presentan negociaciones. Cada uno, el gobierno y los partidos ceden sus puntos de vista hasta llegar a puntos de encuentro. Pero una situación como la que estamos viviendo, según la cual la mayoría de los partidos han anunciado oficialmente que van a votar negativamente la reforma, es algo inédito. Y sería muy grave si se hundiera, o sea, si se archivara en las primeras de cambio del proceso congresional. Sería un pésimo mensaje a los mercados internacionales, que percibirían que no hay suficiente gobernabilidad financiera en Colombia, y sería algo muy grave porque dilataría sobre todo la puesta en marcha de los programas sociales que van envueltos en el proyecto de reforma fiscal y de sostenibilidad solidaria que presentó el gobierno. Entonces sí, sería algo muy grave, además de ser insólito. Bueno, además de ser insólito y grave, ¿qué podría ocurrir en la economía si no hacemos ese ajuste fiscal y si esos beneficios económicos dejan de llegarles a los más vulnerables del país? Bueno, estamos en la mitad de una pandemia, estamos con unos indicadores económicos muy resentidos, estamos con un desempleo muy alto, un crecimiento de la pobreza aterrador en el país, como da testimonio las cifras del DANE. De manera que si el paquete social no llegara a ser aprobado a tiempo, quiere decir que muchos de estos programas se paralizarían porque apenas tienen fondos y vigencia hasta mitad del año. De manera que el primer efecto sería que los programas contracíclicos de gasto social, de gasto contra la pobreza y de ayuda a los más desvalidos quedarían gravemente traumatizados. Y naturalmente, pues el ajuste financiero del país en general tendría un rezago grande. Sería algo pues grave. Yo creo personalmente que puede haber salidas, que no hay necesario llegar a ese impasse, pero desafortunadamente las manifestaciones de los partidos políticos tan negativas
hacen darle un diagnóstico reservado a esta situación tributaria del país y fiscal. Doctor Restrepo, pues nos dicen desde el gobierno nacional y bueno, los especialistas en la macroeconomía dicen que el roto, el hueco fiscal que habría que tapar es de unos 95 billones de pesos, casi 100 billones de pesos. Usted que conoce las cifras, que maneja las cifras de la nación, ¿qué tan grande es ese roto? ¿Qué tan preocupante es esta cifra? Bueno, el déficit ha crecido, como ha crecido en todos los países. El endeudamiento del Estado ha crecido y la presión sobre el gasto público ha crecido. Se estima que este año podemos llegar a niveles de endeudamiento del 70% del PIB como porcentaje del endeudamiento público, y se estima por el mismo gobierno que el déficit va a estar bordeando también el 8-9%. De manera que sí, hay que hacer una corrección, aunque hay que hacerla naturalmente con mesura. No se puede frenar en seco cuando estamos todavía en la pandemia y no es que hayamos salido de ella, los programas de gasto contracíclicos para reactivar la economía y contrarrestar la pobreza y la indigencia. Doctor Restrepo, esta tarde se pronunciaba Standard & Poor's diciendo que mantenía estable la calificación de Colombia, pero con los ojos puestos sobre la reforma tributaria. Ya lo había hecho esta semana Fitch Ratings, no había tomado decisión sobre la calificación de Colombia, pero sí decía que era necesario que Colombia generara ingresos permanentes en el tiempo. Y pues lo mismo decía Moody's, que estaba muy pendiente para tomar una decisión, muy pendiente de lo que ocurriera con la reforma tributaria en el Congreso. ¿Cree usted que si se hunde este proyecto, estas firmas calificadoras nos rebajarán la calificación crediticia? Si se llegara a hundir, entendiendo por hundirse, por ejemplo, que las comisiones económicas votaran negativamente y hubiera que archivar el proyecto, sin duda alguna bajarían la calificación, porque sería un signo de que carece el gobierno colombiano de gobernabilidad para orientar la política financiera y fiscal del país. Sin embargo, ese escenario, que es el peor, no necesariamente va a ser el que se da. Yo creo que con un poco de flexibilidad y de imaginación se puede salir adelante. Yo propongo, por ejemplo, el siguiente camino: abrir el proyecto en dos partes. Uno, que haga mención o recoja toda la inversión social, ingreso solidario, educación gratuita para los estratos 1, 2 y 3 en la universidad pública, ayudas a las empresas para que mantengan el empleo, etc. Ese proyecto social, esos proyectos sociales, según el propio ministro de Hacienda, valen 4,5 billones de pesos. Eso es perfectamente financiable, se podría hacer un proyecto aparte, solo social, que no debería tener dificultades en el Congreso, porque aún los partidos que se han declarado en contra de la reforma tributaria no estarán en contra del componente social. Y todos los elementos contenciosos y complejos que han marcado las dificultades en materia tributaria, abrirles en otro proyecto un compás de espera, un compás de diálogo para ver si se llegan a unos consensos mínimos que puedan asegurar la salida en lo fiscal de un segundo proyecto. Porque finalmente, gústenos o no, quien tiene la última palabra en materias fiscales y tributarias es el Congreso de la República. Claro que sí, por eso la importancia de este proyecto, pero muy interesante su propuesta. Dice usted que se pueden encontrar alternativas. Una última pregunta, doctor Restrepo, si eventualmente, es que para muchos es difícil entender esto de la calificación crediticia, por qué es tan importante, por qué tenemos que seguir como unos lineamientos de las calificadoras de riesgo. ¿Qué puede pasar en la economía si nos bajan esa calificación, si perdemos el grado de inversión? Unas personas dicen que podría haber fuga de capitales, inversionistas que se van, que eso sube la cotización del dólar, que sube las tasas de interés de la economía, que la deuda se vuelve más costosa. ¿Todo eso puede ocurrir? Yo creo que el principal efecto inmediato que ese escenario
de calificación negativa de las agencias calificadoras sería el encarecimiento de la consecución de nuevos créditos por parte del gobierno colombiano en los mercados internacionales. Ese es el efecto inmediato que una calificación negativa tiene y que se subsana en la medida en que las agencias y sobre todo los mercados perciban que Colombia sí es capaz de ir haciendo el ajuste fiscal, aunque no sea de manera inmediata, pero que tiene una ruta clara para ir generando unas condiciones en las que se va aminorando gradualmente el endeudamiento público para liberar espacio así a los gastos sociales que la pandemia requiere sin necesidad de crecer a niveles explosivos el endeudamiento. Doctor Restrepo, como siempre, un placer hablar con usted. Muchas gracias por estos minutos para Signo Pesos. Que tenga una feliz noche. Bueno, lo mismo, que estés muy bien. Esto sería entonces lo que podría pasar con la economía colombiana de caerse, de hundirse el proyecto presentado por el gobierno nacional. Y frente a las dificultades que enfrenta la reforma tributaria en el Congreso, el Consejo Gremial expidió un comunicado señalando la necesidad que hay de arreglar el descuadre financiero de la nación. Sin embargo, consideran que podría concertarse una reforma más ajustada a la realidad actual de los colombianos. Veamos. Frente al proyecto de solidaridad sostenible, el Consejo Gremial Nacional considera que es necesaria una reforma que contribuya a morigerar los efectos económicos generados por la pandemia y al mismo tiempo tenga un impacto social protuberante, que contribuya a la sostenibilidad fiscal y a lograr la calificación de riesgo para el país. Es fundamental entender que constructivamente el Consejo Gremial entrará en la discusión de la reforma para lograr que tenga las condiciones que requiere dadas las actuales circunstancias del país. Hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos espere el balance de operaciones del Banco Agrario. Nos acompaña esta noche su presidente, el doctor Francisco Mejía. En segundos, ya regresamos. Regresamos a Signo Pesos. Aunque este año no ha sido muy favorable para muchos sectores, en el Banco Agrario el balance parece ser aparentemente positivo en cuanto a los programas de financiación para los campesinos colombianos. Por eso le doy la bienvenida al presidente del Banco Agrario, al doctor Francisco Mejía. Doctor Mejía, buenas noches. Gracias por estar aquí en Signo Pesos. ¿Cómo le ha ido? Muy buenas noches, Víctor. Un saludo a usted y a todos sus televidentes. Doctor Mejía, colocaciones de crédito en este primer trimestre de este año, ¿cómo le fue al Banco Agrario y quiénes son los receptores de este financiamiento? Pues Víctor, le cuento que hay una gran noticia en materia de irrigación de crédito para el sector agropecuario. Colocamos en este primer trimestre del 2021 938.000 millones de pesos en productores agropecuarios, de los cuales el 90% fue para medianos y pequeños productores, y eso representó un crecimiento del 32% versus el primer trimestre, del año pasado. Eso quiere decir que seguimos aumentándole las capacidades institucionales al banco y expandiendo el acceso al crédito de fomento. Esa ha sido la instrucción del presidente Duque. Doctor Mejía, pero esto es porque ustedes aumentaron los cupos de cartera, es decir, aumentaron el presupuesto para otorgar créditos, o también algo puede estar relacionado con la reactivación del sector, ya como que ven una luz, un camino de esperanza a los agricultores y se le miden y pierden el miedo a endeudarse a través del Banco Agrario. Víctor, esto tiene que ver fundamentalmente con que le hemos realmente aumentado las capacidades institucionales al Banco Agrario. En el año 2019, el presidente de la República firmó la reestructuración del Banco Agrario, que significó la eliminación de 213 posiciones burocráticas de altos salarios, y con ese dinero que nos ahorramos pudimos contratar 425 asesores comerciales que están desplegados por las veredas colombianas colocando crédito de fomento. A eso básicamente se debe, pero también al hecho de que el Ministerio de Agricultura, en cabeza del ministro Sea, han sacado unas líneas de crédito con unas condiciones muy favorables de subsidio a la tasa de interés, especialmente para pequeños y medianos productores. ¿Qué tipo de créditos son los más solicitados por los agricultores colombianos? Pues hombre, ahora la línea de crédito de agricultura por contrato se está demandando muchísimo. Precisamente estoy hoy acá en el Quindío, en una empresa exportadora de aguacate Hass,
a través de la cual estamos colocando créditos de agricultura por contrato, y así lo estamos haciendo en el resto del país. Pero también los créditos a toda máquina, que son créditos con tasa subsidiada para invertir en bienes de capital para aumentar la productividad en el sector agropecuario, se están demandando bastante. En la cabeza de los colombianos y de los productores, y bueno, en términos generales de los empresarios, está la idea de que para los más grandes es más fácil acceder al crédito. Y lo mismo eventualmente podría estar ocurriendo en el sector agropecuario. ¿Es tan así? ¿Estos créditos llegan a las empresas más formales, bien constituidas, o el pequeño agropecuario, el pequeño campesino con una pequeña parcela también está accediendo al financiamiento? No, en el Banco Agrario todos los tamaños de productores acceden al financiamiento, pero nuestra razón de ser fundamentalmente está para colocar crédito en el pequeño productor. El Banco Agrario coloca el 87% de los recursos de redescuento de Finagro que van orientados hacia el pequeño productor. Ellos son nuestra razón de ser y por eso hemos aumentado el acceso al crédito para ellos. Pero por supuesto que también estamos atendiendo al mediano y al gran productor y a la empresa agropecuaria, porque la empresa agropecuaria cumple un papel fundamental de integrar esos pequeños productores en cadenas de suministro y en esquemas de agricultura por contrato. Son las empresas las que tienen las capacidades para abrir mercados internacionales y luego integrar a los pequeños productores en esquemas de agricultura por contrato. ¿Cuáles son los planes del Banco Agrario para este 2021? Pues nosotros seguiremos creciendo en la colocación de crédito. También quiero decirle que este trimestre que pasó, las utilidades del Banco Agrario cerraron en 131.119 millones de pesos, lo cual representa un crecimiento del 37% versus el año anterior. Es decir, que no solamente hemos aumentado los desembolsos y el acceso al crédito, sino que estamos mejorando los indicadores de sostenibilidad del Banco Agrario. Y eso es lo que vamos a seguir haciendo en este año 2021. Nosotros queremos colocar 2.6 billones de pesos en pequeños productores este año 2021, lo cual es una colocación récord. El año pasado ya habíamos crecido significativamente, a pesar de ser un año de pandemia, crecimos 26% en los desembolsos, llegamos a 2.3 billones de pesos para pequeños productores y queremos seguir aumentando esta cifra. Ese ha sido el compromiso con el presidente Duque y él nos ha dado las herramientas con esa reestructuración del Banco Agrario para poder lograr ese objetivo. ¿Y se le han colgado mucho los deudores, los campesinos colombianos? ¿Cómo está la cartera vencida y qué opciones han tenido ellos para no complicarles la vida? Hombre, los campesinos son buena paga y nosotros en el Banco Agrario también hemos mejorado nuestros procedimientos de originación de crédito y de cobranza amigable de la cartera. Yo le puedo dar la buena noticia de que el mes de marzo ha sido el mejor mes en materia de cumplimiento de cartera. Solamente el 7% de las originaciones recientes incumplieron en el mes de marzo. Eso quiere decir que tenemos un porcentaje de cumplimiento del 93% y por supuesto estas son personas que en el mes de abril o mayo pues van a poder quedar al día. Pero ese indicador que estamos teniendo es el más alto de recuperación de cartera que habíamos tenido en la historia del banco. Doctor Mejía, el sector agropecuario está muy preocupado por la reforma tributaria. ¿Sus clientes le han manifestado alguna preocupación? Hombre, yo con respecto a eso lo que creo es que aquí debemos tener una medida de solidaridad con el país, con los más vulnerables y yo lo que invito es a que todos los que podamos en alguna medida contribuir, lo hagamos. A nadie le gusta que le cobren impuestos, pero yo creo que hay una razón suficiente para hacerlo en este momento y es poder tener la solidaridad con los más vulnerables de Colombia y poderlos seguir atendiendo con las coberturas sociales. Seguramente lo más fácil para el presidente hubiera sido no pedirle más contribuciones a las personas, pero lo responsable es seguir manteniendo el ingreso solidario, lo responsable es seguir manteniendo el PAEF. Y mire, le digo una cosa, con el ingreso solidario, por ejemplo, se está llegando a cerca de 3 millones de familias. Ese dinero que el gobierno está dando para esas personas más vulnerables, en su mayoría las familias se lo gastan comprando alimentos, es decir, eso al final termina favoreciendo también a los productores agropecuarios. Así que si deben tener algún tipo de contribución, pues van a tener ese beneficio de tener una población que puede demandar alimentos
y seguir haciendo sostenible sus negocios de producción de cosechas y de alimentos en Colombia. Pues doctor Mejía, muchas gracias por estos minutos aquí para Signo Pesos. Bueno, por ahí lo estuve viendo en una sembratón de árboles, ¿eso qué era? Sí, Víctor, bueno, una iniciativa que hicimos con nuestros clientes del Banco Agrario. Nuestra meta es en estos 8 días sembrar 100.000 árboles, tenemos ya 104.000 comprometidos. Hoy estuvimos con el ministro de Agricultura del municipio de Salento en la finca de uno de nuestros clientes sembrando árboles, y también la iniciativa tiene que ver con que al menos 5.000 empleados del Banco Agrario nos hemos inscrito como voluntarios para ir a las fincas de nuestros clientes a ayudarles a sembrar los árboles. Una iniciativa muy bonita que va orientada hacia la sostenibilidad ambiental, como es también el derrotero de este gobierno del presidente Duque. Doctor Mejía, feliz noche, muchas gracias. A ustedes, mil gracias. El presidente del Banco Agrario de Colombia. A propósito de programas sociales, a partir de hoy 2 millones de hogares recibirán la devolución del IVA, una ayuda económica con la que el gobierno busca garantizar ingresos a las familias de escasos recursos afectadas por la pandemia. Veamos. Liliana Jaramillo teje hermosas prendas de vestir en lana, las vende en la calle y de eso sobrevive. No, la verdad esto ha sido difícil. Uno sale adelante es porque mi Dios es muy grande y uno cada vez que puede sale a trabajar. ¿Ha escuchado específicamente sobre el programa Devolución de IVA? No, señora. También he escuchado sobre el tal bono solidario, pero no, hasta el momento ni uno. Como ella, son cientos de miles de personas que viven del rebusque, un panorama que se ha empeorado desde que comenzó la pandemia. Por eso, para todas estas familias, resulta una buena noticia el anuncio de las ayudas y el subsidio que entregará el gobierno nacional. Uno dice, no, hay que luchar más bien por sí mismo, a ver si qué se hace mientras pasa todo esto, o esperar a ver. Entre las ayudas, una es la compensación del IVA que pagan a las familias de escasos recursos. Desde este jueves justamente empieza esa devolución que consiste en 6 giros, cada uno de 76.000 pesos, que se harán de manera bimestral. El programa desde ahora se extiende a 2 millones de hogares, el doble de los que hasta ahora se habían beneficiado. Estas familias son las que se encuentran en pobreza extrema y están en el programa Colombia Mayor o en su lista de espera. También podrán solicitar esta ayuda los hogares más pobres del programa Familias en Acción, todo el grupo A y hasta el B5 del Sisbén 4. También vinculamos a todos los hogares focalizados con Sisbén 4 que se encuentran en condiciones de pobreza extrema, grupo A, y que no son beneficiarios de ningún otro programa de transferencias monetarias del Estado. El incentivo estará disponible hasta el próximo 11 de mayo para ser reclamado en los puntos de las compañías Supergiros, Pagatodo y sus aliados. Es un trámite gratuito, por lo que cualquier cobro que le pretendan hacer debe denunciarlo ante el Departamento de Prosperidad Social. Se duplica entonces a partir de hoy ese programa. Antes recibían 1 millón de hogares, ahora sube la cifra a 2 millones. Hacemos otra breve pausa, pero ya les contaremos cómo va el ahorro pensional de los colombianos. En segundos regresamos a Signo Pesos. Volvemos con esta que es la cifra económica del día. 317,9 billones de pesos, y corresponde al ahorro pensional acumulado hasta marzo de este año, según el reporte de Asofondos. Entre enero y marzo de este año se registró un rendimiento negativo de 1 billón de pesos, que se verá seguramente reflejado en los extractos de los afiliados cuando ellos consulten. Sin embargo, al mirar el balance del último año, se registra un rendimiento muy positivo, superior a los 47 billones de pesos. Y al mirar los últimos 5 años, el rendimiento en los fondos privados es de 107 billones de pesos. Y el BBVA Research mejoró sus pronósticos para la economía colombiana, tanto para este como para el 2022. Los detalles y las razones las explica a continuación la doctora Juana Telles de esta entidad. En BBVA Research hemos revisado al alza las previsiones de crecimiento para la economía colombiana para este año y para el año entrante. Para este año esperamos ahora que la economía crezca un 5.5% y el año entrante un 4.8%. Ese crecimiento lo vemos un poco más positivo por 2 factores principales. Uno, el entorno internacional está
fuerza que está recibiendo Estados Unidos nos ayuda y es una ola que nos está ayudando en el caso de Colombia, y también los mayores precios de petróleo. A nivel local estamos incluyendo las nuevas cuarentenas que tienen un efecto sobre el consumo probablemente y efectos sobre la confianza por las discusiones que estamos teniendo acerca de la reforma tributaria. En ese sentido, esperamos que la economía crezca un poco más en un escenario en que la inflación cerrará el año cerca del 3% y el año entrante en cerca del 3.4%, con un déficit fiscal que será más grande que el del año pasado y una cuenta corriente que tendrá un déficit de cerca del 3.5% en los 2 años. Hora de saludar a Juan Fernández. Buenas noches, Juan, y adelante con su movida empresarial para hoy. Bienvenido. Víctor, buenas noches. A partir de todo este tema de la sostenibilidad, ha venido cambiando la forma en la que se lleva el negocio de los restaurantes y también la forma en la que los cocineros conciben los lugares en los que operan. Usted sabe que hace unos 20 años se publica una lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, patrocinada por la marca de agua San Pellegrino, y ahora se está lanzando una nueva lista llamada 50 o los 50 siguientes, más sostenible, por llamarle de alguna manera, que incluya a todas las personas que trabajan en el ecosistema de la industria alimenticia, desde agricultores independientes y pequeños productores hasta científicos y activistas. Y a diferencia de la lista tradicional, esta vez hay más mujeres. De los 700 candidatos de todo el mundo, se eligieron 50 en total, 24 de ellos son mujeres. Y esa lista, que ya está siendo publicada, pone a la luz una chef colombiana, de la que solo aparece su nombre, pero yendo más allá vale la pena resaltar su modelo de negocio combinado con lo que hace por su comunidad. Juan, ¿y quién es este personaje? Pues Víctor, seguro usted sabe quién es. Se llama Jennifer Rodríguez, anda por los 35 años, es de Mesitas del colegio en Cundinamarca, preserva la identidad cultural de la cocina rural colombiana ancestral y también desarrolló una variedad de panes artesanales para entregar durante la pandemia. Su restaurante se llama Mestizo Cocina de Origen y es un restaurante familiar al final, con ese modelo que le decía en las tradiciones culinarias rurales, y la panadería se llama Pan Coger, que utiliza ingredientes colombianos y técnicas de fermentación en panes dulces y salados. Fíjese que ella estudió extrañamente tecnología en electrónica y cocinaba los fines de semana para su familia. En 2009 abrió con su novio un restaurante, era medio bar también, se llamaba Someday, y hoy pues se llama Mestizo Cocina de Origen, pero es el logro al final de estar cerca de los campesinos, contribuir, tener un comercio justo, lo que hoy la hace destacable. Casos con esa esencia y más, ejemplos: Elvia Cocina Local en Barichara, Santander, Chichería de Mente en Bogotá, Zambombi de Medellín, y en fin, hay una lista que sigue en varias ciudades, pero lo importante es ver cómo esos modelos sostenibles pueden ser, Víctor, como vemos en esta movida de hoy, un buen negocio. Claro, Juan, que la conozco perfectamente a Jennifer, así que cuando usted vaya a Mesitas del Colegio o a alguno de nuestros televidentes, infaltable la cita allí en Mestizos. Muy interesante el tema, pero ahora vamos con estos que son los indicadores económicos que usted debe conocer antes de irse a dormir. Tasa representativa del mercado que regirá para mañana en Colombia: 3.630 pesos con 81 centavos, cayó 8 pesos con 31 centavos. Petróleo de referencia Brent para nuestro país subió 0,43%, se ubicó en $66 con 60 centavos por barril. Precio interno del café colombiano subió y quedó en promedio para mañana a 1.233.000 pesos por carga. Las principales cooperativas: índice Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia cayó 0,69%, acción más valorizada preferencial del Grupo Aval con una ganancia de 0,44%, y la acción que más cayó fue la de Conconcreto, que tuvo un retroceso de 4,21%. Antes de despedirnos, los dejo con el siguiente dato. Hoy, cuando se celebra el Día Mundial de la Tierra, los colombianos debemos sentirnos muy, pero muy orgullosos, porque tenemos en nuestro país, tenemos casi que uno de los países más diversos en el mundo. El diario El Espectador nos recuerda hoy estas cifras. Colombia tiene 314 tipos de ecosistemas. Solo el área de nuestros páramos supera las 2,9 millones de hectáreas. Tenemos 1.876 especies de aves. En Colombia están presentes el 34% de las especies de orquídeas que hay en América. Somos el tercer país con más especies de reptiles y el cuarto país con más especies de mamíferos. Muy orgullosos, pero al mismo tiempo muy responsables con nuestro ecosistema. Así,
Terminamos por hoy, pero los esperamos mañana con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Que tenga una feliz noche.